está sentado, pero lleva sangre real por dentro. A su nombre sea la gloria. Hay una redoma de aceite que se ha separado para ti. Hay una redoma de aceite que ha sido apartada para esta hora, para esta generación, para este tiempo determinante, para la generación que Dios levantará en esta hora crucial. Y yo estoy viendo aquí jóvenes que tendrán el corazón roto, pero están de pie, que tienen marcas de batalla secreta, pero están de pie. A su nombre sea la gloria. Que tienen un profundo anhelo en su corazón, un profundo anhelo por Dios, un profundo anhelo por la presencia. Estos son los obreros de la última hora. El Señor está llamando obreros en esta última hora. El Señor está llamando obreros. Te estoy diciendo que el Maestro está aquí, te llama. Maestro está aquí. El Maestro está aquí. El Maestro está aquí, te llama. Y cabashanda diama, ribasayama. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Somos esta generación, la generación de la última hora. La generación de la última hora, compuesta por jóvenes como tú, sencillos. Uno más en el montón. Lo que te diferencia de los demás no es la camisa que tienes, no son los zapatos que tienes, es ese anhelo que tienes por Dios, ese desespero por la unción, ese anhelo, esa hambre por el Espíritu de Dios. Eso hace que cuando tú toques al Maestro, sale poder. Yo quiero que pasen este altar jóvenes que dicen: Señor, aquí estoy. Si en algo yo te puedo servir, aquí estoy. De que la vida no se acaba cuando el diablo dice que se acaba. Que esto no termina cuando te equivocas y caes en el suelo. Que si el justo cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y tal vez aquí hay alguien que dice: Señor, siento que son pedazos en mi vida, pero si los pedazos de mi vida te pueden servir, aquí están, los pongo en tus manos. Yo no estoy diciéndole que sea un frío, un descarriado. En mi caso fue una experiencia que Dios me permitió y que lo entiendo ahora que briego con jóvenes. Pero lo que estoy tratando de decirte es: no importa por la situación en la que tú te encuentres, tú haces parte de la generación de la última hora. Tú haces parte de los obreros de la última hora. Y por alguna razón pasaste a este altar. Yo hice un llamado para los que quieran servirle a Dios, y tú pasaste a este altar. Puede ser que el que está a tu lado diga: ¿y este qué hace aquí en el altar? ¿Y esta qué hace aquí en el altar? Pero tú sabes que hay una palabra dentro de ti que arde, que hay algo dentro de ti que te dice: esta palabra es contigo, lo que Dios está hablando es contigo, lo que Dios habló, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Alabanzas al Cordero, que Dios te quiere levantar. Es un tiempo de cumplimiento, es un momento donde se está cumpliendo profecía, se están cumpliendo propósitos de Dios. Es un tiempo de cumplimiento, de cumplimiento, de cumplimiento. Satanás huele el tiempo de cumplimiento. Satanás tiene algo en el que él detecta cuando el tiempo del cumplimiento se acerca. Hay algo en el diablo que de alguna manera él dice: se acerca el cumplimiento en él, se acerca el tiempo del cumplimiento en ella. Y es allí cuando él pide zarandearte, es allí cuando él dice: lo voy a zarandear en el tiempo del cumplimiento. Oh, gloria a Dios. Si te están zarandeando es porque estás en el tiempo del cumplimiento.
Si te están zarandeando es porque estás en tiempo de cumplimiento. Estás en un tiempo profético. Estás en un tiempo profético. Estás en un tiempo profético. El diablo no zarandea a gente que está fuera del tiempo. El diablo no pierde el tiempo con gente que no está en el programa de Dios. Pero él huele, él huele. Cuando estás en el tiempo de restauración, él huele. Cuando estás en un tiempo de consagración, él huele. Cuando estás en un tiempo, aleluya, de visitación de Dios, él huele, él huele, él huele. Cuando estás en un tiempo determinante, él huele y dice: lo voy a zarandear, lo voy a sacar, lo voy a mover. Abrázame. Si te están zarandeando es porque estás en un tiempo de cumplimiento de Dios. Tu matrimonio está siendo zarandeado porque estás en un tiempo de cumplimiento. Tu economía está siendo zarandeada porque estás en un tiempo de cumplimiento. Lo que trato de decir es que viene de Dios. Viene algo de Dios sobre ti. Y Satanás dice: lo voy a zarandear porque voy a impedir que eso ocurra. Satanás dice: lo voy a zarandear porque voy a impedir que se cumpla. Y Dios dice: lo voy a permitir porque voy a demostrar que lo que yo hablo se cumple. Reciba la Biblia, oye la Biblia, escucha la Biblia, escucha la Biblia, escucha la Biblia. La Biblia te está diciendo: yo te supliré todo lo que te falte conforme a tu riqueza, a las riquezas de Dios en gloria. Cuando yo vivo con esto en mi mente y en mi corazón, mi mente cambia, mi forma de hablar cambia. La perspectiva de mi vida cambia cuando yo vivo con esto en la cabeza y en el corazón. Cuando tengo la Biblia en la cabeza y en el corazón, lo que sale de mi boca es palabra de Dios. Hay mucha gente que lo que tiene en la cabeza es novela, es chisme, es una cosa. Y claro, cuando habla, lo que habla es tragedia, derrota, dolor, fracaso. Pero el que tiene Biblia en la cabeza y en el corazón, hermano, cuando está en problemas, que de pronto el médico le muestra un diagnóstico bastante adverso, inmediatamente, como en la mente lo que tiene es palabra, y en el corazón lo primero que dice es: mi Dios es mi sanador, Él en la cruz del Calvario nos sana, por su llaga fuimos curados. Es decir, el creyente que tiene la Biblia presente, le cambia su vida, su forma de hablar cambia, su forma de pensar cambia. Porque este no depende de su bolsillo, depende de Dios, depende de la palabra del Señor. Este aprende a hacer negocios sin tener un peso en el bolsillo. Dos campesinos están orando a Dios porque hay una sequía tremenda y necesitan que la lluvia baje. Los dos oran. Uno de ellos ora y dice: Señor, tú sabes cuánto te amo y que yo creo en ti, yo he visto milagros poderosos y tú eres lo más grande que hay. Termina de orar y se acuesta en la hamaca a dormir. El otro ora, ese no hace tanto drama. Dice: mi Dios, creo a tu palabra, que tú mandas la lluvia, oro a ti, por favor, Dios mío, glorifícate, tú sabes que necesitamos la lluvia para el cultivo, etcétera, etcétera. Se levanta de orar, agarra la pala, agarra el machete, agarra las herramientas y se va a trabajar. En las horas de la tarde bajó la lluvia. ¿A quién escuchó Dios? Al que de verdad tenía fe. ¿Quién era el que de verdad tenía fe? El que oró y salió a preparar la tierra. Ese tenía tanta fe que salió a preparar la tierra, porque sabía que Dios le iba a responder ese día. Que cuando tú empiezas a caminar y a moverte sabiendo que tu Dios es el Dios que te prospera, es el Dios que te bendice, es el Dios que te suple todas las cosas, hermano, tú aprendes. Miren, esto funciona como si tuvieras un imán. Tú atraes, las bendiciones te siguen a ti, porque tú estás declarando palabras permanentemente. Es que solo mire esto. Está el hermano Juan y el hermano Pedro. Dios bendiga a los dos. El hermano Pedro se queda sin empleo
Y el hermano Pedro empieza, se deprime. Ay, Dios mío, ahora mis hijos se van a morir de hambre, yo me muero de... Y empieza a renegar y a renegar y a renegar. Se deprime, se mete por allá en la cueva, se aísla, termina hasta resintiéndose contra Dios. En cambio el hermano Juan queda sin empleo y él empieza a decir: Dios mío, yo no dependo del empleo, dependo de ti. Tú eres el que me sustenta, tú eres el que me alimenta. A este hermano Juan de repente le tocan la puerta: hermano, que yo le debía a usted un dinero hace 5 años y Dios me tocó y vengo a pagárselo. A ese hermano Juan le tocan la puerta: hermano, que mi tía le manda a decir que tome este mercadito. O sea, es decir, el que en vez de tomar una actitud de renegar contra Dios, de quejarse, lo que hace es que empieza a hacer lo que debe hacer todo cristiano: declarar la palabra. Que el desierto saca esa capacidad, saca esa destreza, esas habilidades, ese coraje, esa gallardía. A su nombre sea toda la gloria. Así que eso es reaccionar. Eso es reaccionar. Uno, y quiero aquí hacer como este paréntesis aclaratorio: uno no debe, en la vida uno no debe vivir reaccionando. Uno debe ser intencional. Entre más intencional yo sea en la vida, menos tengo que reaccionar. Sin embargo, ese principio indiscutible de ser intencional, es decir, planificar, tratar de organizar, tratar de medir las cosas, eso evitará que yo tenga que reaccionar. Sin embargo, esa verdad indudable no puede opacar la capacidad de reaccionar. La reacción es un recurso que Dios ha dejado inherente al ser humano. Eso por dentro que me hace actuar en un momento determinado, en circunstancias que no lo vi venir, no esperaba que esto ocurriera, no contaba con que esto pasara, pero pasó. No esperaba que esto sucediera, pero sucedió. No pensé que me hicieran tal cosa, pero me la hicieron. No pensé que me cerraran tal puerta, pero me la cerraron. ¿Qué hago allí? Ante lo imprevisto, no pensé que yo me fuera a desanimar. Yo sí veía a la gente que decía que no tenía ganas de orar, y yo decía: pero ¿qué le pasa? Pero ahora me tocó el turno a mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque una cosa es lidiar con el desánimo de tu amigo, y otra cosa es cuando el desanimado eres tú. Una cosa es cuando tienes que lidiar con la opresión, la aflicción de tu amigo, de tu amiga, de tu hermano, de tu papá. Pero otra cosa es cuando la aflicción la tienes tú. Una cosa es cuando tú vas y le dices al hermano: hermano, mire, la Biblia dice en tal parte esto, y eres un experto orador dando palabra. Otra cosa es cuando tú estás viviendo ese proceso y a ti te vienen a decir lo que ya tú le has dicho a otros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero ¿qué hago yo allí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué la opresión del enemigo me tendría que tener en el suelo? Y dice: alaba a Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Ahí hay una reacción. ¿Me estoy haciendo entender? Aquí hay un hombre que está reaccionando. Aquí hay un hombre que sí, lo ha golpeado la situación. Aquí hay un hombre que sí ha sentido el dolor, ha sentido lo fuerte de las circunstancias. Aquí hay un hombre que parece que está como en el suelo, pero de repente él dice: pero ¿qué hago aquí en el suelo? Él dice: alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿pero qué es lo que está pasando? Alma mía, ¿por qué? Espera en Dios. Es una reacción. Alguien tiene que reaccionar aquí esta noche. Aquí hay alguien que tiene que decir: bueno, pero ¿por qué yo tengo estos pensamientos de derrota? ¿Pero por qué yo tengo estos pensamientos de muerte? ¿Pero por qué yo estoy pensando en renunciar a lo que Dios me ha hablado? ¿Pero por qué yo estoy pensando en dejar mi hogar, mi familia tirada? Alguien tiene que reaccionar en el desierto. Alguien tiene que sacudirse hoy. Alguien tiene que decir: alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te afliges? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, alma mía. Repito, aquí hay una reacción. Aquí hay un hombre que está encontrando una motivación en medio del desierto. Aquí hay un hombre que se está recordando: Jehová es mi Dios y Él todavía está conmigo.
Entonces Dios dice: yo te voy a suplir a ti. Yo soy el que te suplo a ti. Yo te voy a suplir lo que te falte y lo voy a hacer conforme a mis riquezas en gloria. Aleluya. Agarra esa palabra y reclámala cuando estés orando. Agarra esa palabra. Tal vez tienes que pagar un arriendo mañana, no tienes un peso. Agarra esa palabra, clama a Dios, ora a Dios. Dios mío, tu palabra es tu palabra. Tu palabra lo dice. Y yo a veces agarro, abro la Biblia y se la muestro a Dios. Digo: Dios mío, mira, aquí lo dice tu palabra. Tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te active, que la palabra de Dios te active, hermano. Comienza a pensar como gente que tiene un Dios que le dice: yo te voy a suplir lo que te falte. Porque a veces sabemos esta palabra, pero no actuamos, no pensamos, no actuamos como gente que sabe esta palabra. Porque no solo hay que oírla, hay que creerla, hay que creerla, hay que creerla, hasta que esto se convierta en un código en mi vida, hermano. Hasta que esto modele mi carácter, esto forje mi vida. Hasta que en cualquier prueba, cualquier necesidad, en vez de yo amalayarme, en vez de yo decirme estoy salado, no, nada de eso. Lo primero que de mi boca salga es la palabra. La palabra dice que mi Dios suplirá todo. Hermano, es que esto es como un cheque en blanco diciendo: pon la cantidad que quieras, lo que necesites. Mi Dios suplirá todo. Todo. Estás construyendo, necesitas bloques, Él te va a proveer los bloques que necesitas. Y no lo pidas de esos baraticos. Dile: Dios mío, ladrillo bueno. Estás necesitando techo para tu casa, pídelo a Dios. Estás necesitando para cambiar la baldosa porque ya la cosa está grave allá en tu casa, pídelo a Dios. Hermano, pero lo que pasa es que yo no estoy trabajando, tú no, pero Dios tiene para los recursos para dártelos. Hermano, lo que pasa es que yo soy pobrecito. Eres pobrecito tú, pero tu Dios es dueño del oro y la plata. Nosotros el Evangelio solo lo enfatizamos en una parte, lo que les expliqué en la introducción. Obviamos otra parte que son necesarias para nuestro diario vivir. No desarrollamos esas áreas de nuestra vida. En cambio, hay otro tipo de cristianos que lo que hacen es que se pasan en y super desarrollan. Pero este es un área de nuestra relación con Dios que necesita ser desarrollada. La fe para ver milagros, la fe para el diario vivir, creer a Dios. Y la Biblia nos da recursos suficientes para cambiar nuestra mentalidad. La Biblia nos da recursos suficientes. Hermano Carlos, yo no sé, usted lo veo como raro, usted me está hablando de prosperidad. Pues claro que te estoy hablando de prosperidad y te lo estoy mostrando con la Biblia, te estoy mostrando la Biblia. De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo me faculta a mí. De tal manera que ahora la ley de Dios está en mí y yo puedo vivir conforme a la ley de Dios. Y yo amo la ley de Dios y yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha operado en mi vida y ese obrar del Espíritu de Dios ha roto las cadenas del pecado y me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la ley de la muerte. Quiero que observe el énfasis en la acción del Espíritu. Me ha librado. ¿Quién me ha librado? Mi fuerza, el Espíritu, el Paráclito, el Consolador.
al que llamaron a mi lado para que cuando yo esté débil y yo no pueda, Él diga: tú tranquilo, yo estoy aquí. Yo veo que tienes una cadenita de pecado, la voy a romper. Yo veo que tienes una cadenita que te liga a la ley del pecado y de la muerte. Tranquilo, tú no puedes, pero yo estoy contigo. Tú no puedes, pero a mí me llamaron para estar a tu lado y ayudarte. Yo estoy dentro de ti. Así que ya esto cambia. Y aquí no está el hombre que en el capítulo 7 termina diciendo: pobre de mí, mira, en mí no hay nada, en mí solo hay debilidad. En el capítulo 8 dice: diablo, quítate la sonrisa que tienes, quítate la sonrisita que tienes, porque lo que yo acabo de decir es una gran verdad. En mí, esto es en mi carne, no hay nada bueno. Pero ahora llamaron al Espíritu Santo para que esté a mi lado y para que esté dentro de mí, y esto lo cambia todo. Yo soy débil, pero el Espíritu Santo es fuerte. Yo me canso, pero el Espíritu Santo no se cansa. A mí se me olvidan las cosas, pero el Espíritu Santo me recuerda todas las cosas. A veces yo no entiendo lo que pasa, pero el Espíritu de Dios me enseña toda la... alaba la gloria de Dios en esta preciosa hora. Esto se está poniendo hermoso. Y a medida que vayamos, despiértate, que a medida que vayamos va a estar mejor. Conéctate, disfrútate este capítulo, porque estamos hablando del éxito, de la garantía de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Que yo pudiera vivir una vida perfecta delante del Señor. Ahora, ¿por qué era imposible para la ley? Y por causa de mi debilidad, por causa de mi incapacidad para vivir conforme a la ley de Dios. Pero el salmista dice: este desierto ha despertado una sed tan grande en mí que hasta mi carne anhela a Dios. Este desierto ha sido tan fuerte, este desierto ha sido tan duro, pero este desierto no me ha quebrado. Este desierto no me ha quebrado. ¿Qué va? El diablo pensó que me iba a quebrar en este desierto. Se equivocó el diablo, porque ahora tengo una sed mayor. Es más, mi carne anhela al Señor. A su nombre sea la gloria. Dice otras palabras que me parecen hermosas. Él dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Yo no estoy en el santuario donde veo el poder de Dios, donde veo la gloria de Dios. Yo sé que en el santuario yo veo el poder de Dios. En el santuario yo veo la gloria de Dios. Sé que no estoy en el santuario. Sé que estoy en un desierto. Sé que estoy alejado del santuario. Sé que estoy alejado de mi zona de confort. Sé que me han alejado del santuario. Pero aquí en este desierto yo quiero ver el poder y quiero ver la gloria que veía en el santuario. Es decir, este desierto no será una pared. Este desierto a mí no me va a impedir ver la gloria de Dios. Ay, hermano, mi reacción en el desierto. ¿Cómo reacciono yo en el desierto? Seguramente yo no tengo que profetizarle, no hace falta. Muy seguramente estás en un desierto. Muy seguramente estás atravesando un desierto. Un desierto familiar, un desierto matrimonial. La pregunta es: ¿cómo reaccionarás en tu desierto? ¿Qué harás en tu desierto? Es tu desierto. Es tu desierto. A lo mejor yo no entienda tu desierto. Es más, a lo mejor para mí tu desierto es algo insignificante, pero es tu desierto.
a lo mejor yo piense que yo no sería capaz de soportar el desierto que tú tienes, que yo me moriría. Pero es tu desierto. Dos cosas tienes que saber. Dios jamás te meterá a un desierto que tú no puedas resistir. Dos, jamás Dios te llevará a un desierto sin Él estar contigo en ese desierto. Así que es tu desierto. Pero ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora que estoy en el desierto? ¿Qué voy a hacer? Ahora que estoy en este desierto espiritual, ¿qué voy a hacer? Ahora que siento una pesadez, ahora que intento orar y siento como si hubiese un techo, algo que no dejará que mi oración fluyera. Ahora que me siento pesado hasta para leer la Biblia, estoy en un desierto espiritual. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar a este desierto? ¿Me dejo morir o reacciono? Les dije que esa palabra reaccionar es esa motivación que produce las circunstancias, ¿verdad? Hay gente que se agiganta ante los desafíos. Hay gente que pareciera que flotaran cuando están ante un desafío. Se agigantan, que los retos, los desafíos no los hacen esconderse, hacen que saquen la cara y fluyen y toman decisiones y actúan. Y cuando todo el mundo está escondiéndose, Él está sacando la cara. Hay gente que reacciona así ante los desafíos, que los desafíos sacan el líder que tiene por dentro. Él no está jugando. Él no está tirando la piedra y luego se esconde. Él no me está haciendo una mueca para que salgas corriendo y él echarse a reír. El enemigo dice: yo voy a destruir esa familia. Yo voy a destruir ese ministerio. Yo voy a destruir esa iglesia. Yo voy a destruir a ese líder. Yo voy a destruir a ese predicador. Yo voy a destruir a ese predicador. Yo voy a destruir a esa líder. Yo voy a destruir a esa madre que ora. Yo voy a destruir a ese padre que le sirve a Dios. Yo voy a destruir a ese hombre que tiene el deseo de servir a Dios. El enemigo mira y dice: lo voy a destruir. Y viene con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene el enemigo para tratar de cumplir su objetivo. Y en el verso número 2, y dice: se abrió brecha en el muro de la ciudad. Verso 3, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Verso 2 dice: y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Nabucodonosor estaba tranquilo. Nabucodonosor había puesto el asedio alrededor y se quedó a esperar, solo a esperar, cuando de repente se abrió una brecha en el muro. Se abrió una brecha. El muro que había impedido que Nabucodonosor entrara, ahora se abrió una brecha en el muro. Se abrió una brecha. Y cuando se abrió la brecha, los príncipes del ejército entraron. Todavía no a la ciudad como tal, pero entraron a parte de la ciudad, porque se abrió una brecha. Se abrió hay brechas en los muros. Todavía tú estás en pie, pero hay una brecha que se abrió. Y cuando el Señor me entregaba esta palabra en este punto, el Espíritu Santo me hacía sentir: diles que hay una brecha en el muro, diles. Y el diablo se ha dado cuenta: hay una brecha en el muro, hay una brecha. Hay una brecha, hay una brecha. Y cuando el Señor me daba esta palabra, sentía el testimonio del Espíritu: adviérteles, hay una brecha y el enemigo se está enfilando para entrar. Es una brecha pequeña, pero suficiente para que entren los príncipes del ejército. Si usted puede alabar a Dios, alabe a Dios en esta preciosa hora. Si usted puede alabar a Dios, alabe a Dios. Dele gloria, dele honra, dele alabanza, dele adoración. Pero en todo este contexto
y en toda esta realidad de lo que fue el sitio de Jerusalén en tiempos de Babilonia, encontramos que hay un contexto previo en el que el pueblo fue indiferente a la palabra y en el que el pueblo hizo caso omiso a cada advertencia que Dios le entregaba. En aquel pueblo se rebeldizó contra Dios y le importó cada mensajero que Dios enviaba. Eran escarnecidos, eran menospreciados, y el pueblo se rebeló contra Dios. Qué terrible cuando Dios viene y te entrega palabra, cuando Dios viene y te habla, cuando Dios viene y te dice: arregla esto, arregla esto, arregla esto, arregla esto, que viene peligro, arregla esto, que hay amenaza, arregla esto, que hay un ejército enemigo que está maquinando venir contra ti. Y recibimos la palabra, pero la hacemos a un lado. Recibimos la palabra, a lo mejor nos asustamos mientras el Señor nos habla, pero luego volvemos a la misma realidad, a una realidad que termina provocando la ira de Dios. Y esto muestra, por un lado, el amor de Dios para con el pueblo a pesar de su corazón rebelde, y por otro lado, la tenacidad y la dureza del pueblo, al que no le dejó otra alternativa más a Dios que permitir el cautiverio para Dios tratar con ellos de esta manera. Si usted puede levantar sus manos, hágalo y glorifica al Dios de toda gloria en esta preciosa hora. Ahora, cuando leemos el capítulo 39 de Jeremías, el versículo 1 dice: vino Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor. Nabucodonosor va a llegar. Si ya no estás frente a tu familia, Nabucodonosor va a llegar. Si ya no estás frente a tu vida espiritual, si ya no estás frente a la congregación, si es que ya no estás frente al liderazgo, Nabucodonosor viene en camino. Vino Nabucodonosor y dice: con todo su ejército. Con todo su ejército. Nabucodonosor no estaba pensando en asustar a los hebreos. Nabucodonosor no estaba pensando en jugar al bravo. No, no, no. Nabucodonosor está pensando en arrasar la ciudad, en destruir la ciudad, en conquistarla, en romper sus fortalezas. Así que Nabucodonosor viene y lo hace con todo el ejército. Y sitian la ciudad, rodean la ciudad. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero llamar su atención, porque esto nos llama a una realidad espiritual. Nuestro enemigo se levanta y viene con todo lo que tiene. Surge en ese entorno cristiano, se redefine ese término, porque ya lo utilizaban los griegos, pero cuando la iglesia toma esa palabra, ágape, va a redefinir el sentido de la palabra, y surge de esa coinonía que hacían entre ellos, que repartían comida y se congregaban, se reunían para compartir el pan, y allí surge ese calor humano, esa alegría de reunirme con mis hermanos. Así que cuando dice: has dejado tu primer amor, la segunda implicación que puede tener esa palabra, o la segunda manera de entenderlo, es esa. Cualquiera sea el caso, mis queridos hermanos, Dios está diciendo a una iglesia de quien Dios da fe, que le aman a Dios, que le sirven a Dios de corazón, que Dios conoce sus obras y que además Dios conoce su arduo trabajo. Dios le dice: vuelva a tu primer amor. Sea esta una oportunidad para volver a nuestro primer amor. Ese amor que lo expresamos con nuestro servicio a Dios. Ese servicio que expresamos a Dios independiente del entorno en el que podamos estar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que independiente, mis queridos hermanos, independiente de cualquier circunstancia en la que podamos rodearnos, nosotros podamos mantener nuestra ilusión, ese entusiasmo,
ese deseo, esa fraternidad, gloria al nombre del Señor, de querer honrar y de querer servir a nuestro Dios. Vuelva a tus primeras obras, le dice el Señor más adelante. Vuelva a tus primeras obras. Vuelve a servirme como me servías al principio. Yo quiero que usted observe que Dios le está hablando a una iglesia a quien lo primero que le dice es: conozco tus obras y tu arduo trabajo y además tu paciencia. Pero que el mismo Dios que dice: yo conozco, es decir, yo no ignoro tu historia, yo no ignoro todo lo que tú has hecho. Ese mismo Dios dice: pero también yo me he dado cuenta que has dejado tu primer amor. Yo sé lo que tú hacías hace meses atrás, hace años atrás, la forma como me servías. Pero también me he dado cuenta que tu primer amor lo has dejado. Y que ya no tienes esa ilusión, ya no tienes ese fervor. Pero ahora Dios le dice: vuelva a tus primeras obras. Colóquese de pie. Vuelva a tus primeras obras. Hoy mi reacción ante el asedio del enemigo, lo más terrible del asedio del enemigo, no es a veces las armas con las que el enemigo viene. Es cómo yo reacciono dentro de la fortaleza de mi matrimonio, cómo yo reacciono dentro de la fortaleza de mi familia. Lo que más daño hace y la amenaza más letal no es las armas que ostentan los enemigos alrededor del asedio. Lo más letal y amenazante es la manera como yo reacciono ante esa amenaza y ante ese asedio de las tinieblas. Es cuál es mi reacción como padre, cuál es mi reacción como esposo, cuál es mi reacción como hijo, cuál es mi reacción como líder de la iglesia. Lo más peligroso no es la amenaza que hay a los alrededores de la iglesia y la manera como Satanás se levanta para tratar de dañar o para tratar de romper, para tratar de corromper el corazón del pueblo. Lo más terrible es cómo reaccionamos los que estamos dentro de la fortaleza donde Dios nos ha traído. Si usted ha leído un pasaje que narra la triste historia de la caída de Jerusalén, pero esta caída de Jerusalén, o el momento cuando Jerusalén y Judá es llevada cautiva por Babilonia, tiene un contexto que no deja de ser inquietante, por lo menos. Si me acompaña, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16. Se pone el contexto previo a la invasión de Babilonia y el sitio de Babilonia sobre Jerusalén, sobre Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Escuchó eso? Dios envió mensajeros, Dios envió palabra, porque Dios tenía misericordia de su pueblo. Verso 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Gloria al nombre del Señor. Y fue cuando entonces los ejércitos de Nabucodonosor se plantaron al frente de los muros de Jerusalén, y las murallas hasta entonces impenetrables de Israel ahora estaban siendo asediadas por la fuerza brutal del imperio más poderoso del momento.
Nabucodonosor sabía que no podía romper esos muros. Nabucodonosor sabía que esas murallas guardaban al pueblo. Así que Nabucodonosor simplemente se quedó alrededor, cercó la nación, rodeó el pueblo, asedió a la nación y se quedó a esperar a que se asfixiaran dentro de ellos. Los ángeles eran los que podían activar la virtud sanadora en las aguas. Los ángeles, el ángel convocado para esto tenía la facultad de activar la virtud sanadora que había en las aguas. Cuando el ángel movía las aguas, en esa acción del ángel mover las aguas, repito, teniendo en cuenta que la historia es literal, entonces el ángel viene con una orden de Dios. Así que el ángel ejecuta una orden, y ante la acción del ángel moviendo las aguas cobran un poder milagroso para que cualquier persona que entre en el agua reciba sanidad. Pero si no hay un ángel que mueva las aguas, entonces las aguas no se activan. El poder de las aguas se activan cuando el ángel enviado por Dios mueve las aguas. Usted sabe que los ángeles son mensajeros. Un ángel es un mensajero de Dios. Estamos hablando de un mensajero que venía a mover las aguas. Estamos hablando de un mensajero que activaba el poder de las aguas mediante la orden divina. Estamos hablando de un mensajero que venía a mover el estanque, las aguas del estanque, para que los necesitados, los frustrados pudieran recibir sanidad. Así que dependía del mensajero. Y yo no puedo dejar de pensar de cuántas personas frustradas hay esperando a un mensajero que active el poder de las aguas. No puedo dejar de pensar en cuántas personas hay esperando que llegue no un ángel de un ángel celestial, pero sí un mensajero de carne y hueso, que llegue con la autoridad de la palabra de Dios para mover las aguas y poner el fin a la frustración de muchas vidas necesitadas. El tema es que si el mensajero se enfría, si el mensajero se estanca, si el mensajero no mueve las aguas, si el mensajero no mueve las aguas del estanque, entonces no hay esperanza para que haya milagro, para que haya bendición en otros. Gloria al nombre del Señor. Se necesitan mensajeros. Hoy Dios está llamando a mensajeros con una palabra de autoridad, que puedan agitar las aguas, que las aguas se puedan mover, que los necesitados puedan encontrar aguas del Espíritu que pueden moverse por la acción de obediencia de un mensajero que decide efectuar, que decide actuar en virtud de la palabra del Señor. Tenemos mensajeros estancados, tenemos mensajeros en fríos, tenemos mensajeros desanimados que tienen la palabra que se necesita en el matrimonio, tienen la palabra que se necesita en el hogar, tienen la palabra que se necesita, aleluya, en una familia. Tú tienes la acción de la palabra para que se puedan mover las aguas del Espíritu.